Saludo con gusto a Emilio Álvarez y Casa, senador del Grupo Plural. Emilio, gracias por estar aquí. Buenas noches, Guillermo. Grande alegría estar en El Financiero. Muchas gracias, senador. Lo ocurrido en Ciudad Juárez es incalificable. No existen palabras para describir lo que sucedió ahí. Un crimen de Estado le has llamado tú. ¿Qué nos ha llevado, Emilio, a esta situación? Es como tú dices, es una tragedia que avergüenza a México ante el mundo. Ya habló el Papa, ya habló el secretario general de Naciones Unidas, ya habló Amnistía Internacional, ya hablaron los países, ya habló la sociedad civil, ya hablaron los expertos, la conferencia del Episcopado Mexicano. Esta noticia está en las primeras planas de prácticamente todos los periódicos del mundo y debería también avergonzarnos a nosotras y a nosotros. Y es un crimen de Estado no solo porque alguien no abrió la puerta en una negligencia criminal, o porque eventualmente hoy se está investigando y informando y tendría que confirmarse que el contraalmirante Salvador González Guerrero dio la orden, delegado del Instituto Nacional de Migración, para que no se abrieran las puertas. Pero se tomaron muchas decisiones antes, justo redadas como las que pasaron en Juárez para detener a personas como si fueran delincuentes y llevarlas a centros de prisión. Justo una política pública que en lugar de hacer la solidaridad optó por la seguridad y utilizar a la Guardia Nacional en un proceso de militarización constante para detener en todo el territorio nacional a los migrantes. También se tomaron decisiones previas para optar para que en puestos civiles hubiera militares en el Instituto Nacional de Migración, cuando no tienen ni la sensibilidad, ni el entendimiento, ni la experiencia, ni la capacidad para atenderlo. También se han tomado decisiones para permitir que las múltiples denuncias que han puesto los migrantes de corrupción, de abuso, de vejaciones, de tortura, de tratos crueles, inhumanos y degradantes hayan pasado sin culpables. También se tomaron decisiones para arrodillarse ante el gobierno de Estados Unidos y primero aceptar las amenazas y los chantajes de Donald Trump y luego de Biden. De hecho, este gobierno, que dice que defiende los derechos humanos y la soberanía nacional, se contra el gobierno de Estados Unidos, se arrodilló y recibimos a 30,000 migrantes al mes, personas de Venezuela, de Nicaragua, de toda la región del Triángulo de Centroamérica, y no hay ni siquiera condiciones para dónde duerman, dónde coman, dónde vayan al baño, dónde se cuida a sus niños. Y también se tomaron decisiones, Guillermo, para que quienes solicitan refugio, asilo o están en tránsito tengan que esperar meses. En Chiapas, que han decidido convertirla en un gran centro de detención, o en otros lugares de la República, esperan 6, 8, 15 meses. Incluso hay denuncias de personas, me consta porque yo las he escuchado, de que una vez que tienen los papeles, la Guardia Nacional o las policías estatales o municipales les rompen los documentos que han obtenido. Todas esas decisiones se tomaron antes. De manera que sí, por supuesto que hay irresponsables, también hay culpables, pero no solo los que no abrieron la puerta. Todos aquellos que han tomado decisiones para reducir los presupuestos, para militarizar el proceso, para cambiar la política migratoria y perseguir a los migrantes como delincuentes en plazas, en hoteles, en transporte público, para perseguir a los transportistas y a los colectivos que los llevan, para amenazar a quien ha decidido dar ayuda solidaria. Es, sin duda alguna, como dijo Amnistía Internacional, una política criminal, y como dijeron 300 organizaciones de la sociedad civil, la política migratoria de México, la política migratoria de López Obrador mata. Eso no queda duda. Y además, ya había habido un incendio en Tabasco y esta CNDH, esta de la señora Piedra, omisa y sumisa, ya les había advertido. Ni eso tomaron en cuenta, Guillermo. Senador Emilio Álvarez y Casa, ¿cómo calificarías la actuación del gobierno antes, pero sobre todo después de la tragedia? Al día siguiente, el presidente prácticamente culpó a los migrantes muertos de su propia muerte porque dijo, ellos encendieron las colchonetas que provocaron el incendio. La respuesta del gobierno mexicano está siendo mucho más grande la tragedia. López Obrador no está entendiendo que este es su Ayotzinapa.
no está entendiendo que este es un caso similar en términos de dimensión a la tragedia de la guardería ABC. Criminalizar a los migrantes, minimizar los hechos es justo parte del problema. La respuesta del gobierno mexicano está siendo patética. Y no solo en términos de criminalizarlos, sino incluso en términos de no investigar de ya, por ejemplo, ¿por qué sigue el comisionado Garduño en el cargo? Tendría ya que haber renunciado. Alejandro Encinas es subsecretario de Derechos Humanos, Migración, Población y Asuntos Religiosos. Es responsable en la materia. Adán Augusto López, secretario de Gobernación, por ley es responsable en la materia. ¿Y qué estaba haciendo ayer Adán Augusto? Pues estaba paseando en Veracruz apoyando un precandidato, un diputado de Morena que quiere ser gobernador. Lo que es increíble es que una tragedia de esta naturaleza no les interpele. Están dedicados a perseguir sus ambiciones y no atender sus responsabilidades. Es un gobierno preocupado por el poder, no por gobernar. La respuesta de Adán Augusto me parece el colmo del cinismo, incluso peleando, rebotando la bolita, que si Marcelo, que si él. Esa es una nítida imagen de un gobierno que está entre la negligencia y la indiferencia. Hoy salen a decir que va a haber investigaciones, empiezan a señalar que si el migrante que quemó, a los internos, a los custodios, a los de la compañía de seguridad, pura figura menor. Y mira, el mejor ejemplo pasó ayer en el Senado. Senadoras y senadores de Morena súper indignados, según ellos, diciendo que verdad y justicia y reparación, y que la indignación les duró 20 minutos. No dio ni siquiera para llamar a comparecer a Adán Augusto o a Encinas, por ejemplo. Ya de renuncias ni hablamos, ¿no? Es un cinismo atroz, pero se están equivocando porque el costo de estas decisiones y de esta tragedia no va a ser olvidado. Cuando vimos el video de los guardias que decidieron no abrir las celdas, eso va derechito a la exigencia ética, pero este gobierno va a ser medido como cuando ellos exigieron en Ayotzinapa o en la guardería ABC. Con esa misma regla lo que toca levantar hoy la voz, Guillermo. Hay claramente responsables de lo sucedido, como has mencionado. El Instituto Nacional de Migración es responsabilidad de la Secretaría de Gobernación, cuyo titular es Adán Augusto López. Pero hay un acuerdo de 2019 que otorgó responsabilidades a la Secretaría de Relaciones Exteriores que encabeza Marcelo Ebrard. A la frustración y el dolor que ha producido la tragedia se suma la frustración y la desolación ante el cinismo de quienes no asumen su responsabilidad, Emilio Álvarez y Casa. Sí hubo un acuerdo, como tú bien refieres, que posteriormente modificó Andrés Manuel López Obrador con Adán Augusto. Y la participación de la Cancillería tiene que ver más esencialmente coordinaciones con los gobiernos. Cualquier persona que entra al territorio nacional está dentro del ámbito de responsabilidad de la Secretaría de Gobernación. Los flujos interiores son política interior y eso es responsabilidad de Adán Augusto. Por supuesto, el responsable final de todo esto se llama Andrés Manuel López Obrador, eso sin dudarlo. Él es el responsable y cabeza del Poder Ejecutivo y este crimen de Estado tiene en él su enorme responsabilidad que lo va a seguir toda su vida. Y aquí, en este caso, en cómo atiendan, vamos a ver la diferencia o no que tienen con el pasado. No las tragedias del pasado no minimizan en nada esta, al contrario. Y es muy probable, por como yo estoy viendo, que ni vaya a haber justicia, ni verdad, ni reparación. Y lo muy probable, y ojalá me equivoque, es que esto pueda repetirse, como pasó de Tabasco a Ciudad Juárez. Es un caso que cuya gravedad no solo obliga a la responsabilidad del Estado mexicano, es muy probable que esto termine en instancias y tribunales internacionales. Y si este gobierno no entiende, es probable que veamos a Andrés Manuel López Obrador en tribunales internacionales con los demás servidores. No basta con responsabilizar a quien no abrió la puerta. Esto es un tema de política de Estado, esto es un crimen de Estado.
Estamos en el peor momento de la historia en materia migratoria. Lo has denunciado repetidamente en la tribuna del Senado de la República. Emilio, ¿qué tiene que pasar para que las condiciones mejoren? Mira, esencialmente el paso número uno es cambiar de un paradigma de seguridad a un paradigma de solidaridad. Yo estuve en Chiapas en junio pasado. Este es mi cuaderno de notas de esa visita. Y ahí pude entrevistar a distintos migrantes. Uno de los que más me llamó la atención fue una señora de Venezuela que se llama Deyarlín. Ella refería viajaba con 3 chiquitos, y ella refería que las niñitas le decían que preferían callarse para que no les reconocieran el acento y no las deportaran. Si tú te aproximas a esos problemas con el paradigma de seguridad, vas a cometer una enorme brutalidad, vejación y ataque a la dignidad. Lo que está pasando es que aproximarse con un paradigma de seguridad militarizada, poner a la Guardia Nacional, perseguirlos, deportarlos, señalarlos, impedirles trabajar, impedirles transitar, pues es por un paradigma de seguridad y no de solidaridad. Tú dirías, hombre, qué difícil. Sí, pero México ya lo ha hecho. Cuando la guerra civil con Guatemala, México dio refugio a más de 500,000 de guatemaltecos. Fuimos ejemplo mundial. En eso se creó la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la COMAR, porque había la voluntad y el liderazgo para entender el problema. México podría convocar en segunda instancia a instancias como Naciones Unidas o tener un diálogo distinto con Estados Unidos y con Centroamérica para atender una crisis humanitaria. Lo que sucede en la frontera entre México y Estados Unidos es un fenómeno migratorio que tiene alcance mundial y por eso tendría que aproximarse distinto. Y también tendría que llamarse a la coordinación con gobernadores y municipios, porque es ahí donde está la gente. La gente vive en el territorio, en Tijuana, en Tapachula, en Ciudad Juárez, en las distintas ciudades por donde los migrantes pasan. Aquí en la Ciudad de México es cada vez más usual encontrar migrantes a la entrada del viaducto que no tienen ni comer y desesperadamente hacen el gesto de alimentarse. El fenómeno, entonces, tiene que ver, sí, con cosas que también están pasando fuera de México. Te pongo solo esos 3 ejemplos. Cambio el paradigma de seguridad. Una política internacional que suponga incluso la intervención de organismos como Naciones Unidas o el ACNUR, como ha pasado en otro tiempo, y generar la coordinación de Estado, no para perseguir, porque no son delincuentes, sino para atender humanamente, no con un trato de indignidad. ¿Con qué cara pedimos a Estados Unidos y al mundo que respeten a los más de 30 millones de mexicanos que están en Estados Unidos o sus descendientes, si acá los migrantes mueren encerrados, asfixiados o calcinados en una instalación de gobierno? Nos quejamos del aborto de patrón, pero con lo que está pasando en México no tenemos ni tantita autoridad moral para hablar. Perdóname que lo diga así, Guillermo. Senador Emilio Álvarez y Casa, tengo que preguntar, ¿es sensible el gobierno a todo lo que estás diciendo? Por supuesto que no, porque, mira, Guillermo, es que se les ha dicho. El Grupo de Trabajo de Política Migratoria se los ha dicho. Se los han dicho redes de organismos de la sociedad civil, se los han dicho organismos internacionales, la Comisión Interamericana señaló, la ONU señaló, los que trabajan en las pastorales de migración, se los han dicho, han dejado solos a los albergues de sociedad civil, todos rebasados sin dinero y apoyo. Y incluso el Instituto Nacional de Migración dificulta el acceso a las estaciones para que las organizaciones de la sociedad civil puedan dar ayuda humanitaria, ni siquiera ayuda humanitaria, y han dejado absolutamente abandonado a la sociedad civil. Entonces me parece que el problema es justo la combinación de la negligencia con la indolencia. Eso hace un cóctel criminal que lleva resultados como los de Ciudad Juárez, Guillermo. Una situación extremadamente grave y dolorosa la que estamos enfrentando. Senador Emilio Álvarez y Casa, agradezco tu presencia para sensibilizar a nuestro público acerca de este enorme desafío que tiene que ver con la vida de miles de seres humanos. Gracias, Emilio. Muchas gracias a ti y gracias por tocar el tema, porque esto nos tiene que interpelar a todas y todos. Muy buenas noches. Muy buenas noches, hasta pronto.